Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este espacio de conversación en el cual estamos abordando distintas temáticas y la que nos compete en este día específicamente hablando es la del territorio. Tuvimos una primera conversación acerca de lo que sucedió ya respecto a la niña perteneciente a la comunidad de Embera Chamí, la cual tuvo una situación bastante agresiva, violenta en relación con unos soldados del ejército colombiano. Y después tuvimos una conversación también muy interesante respecto a la problemática de la población indígena en Colombia. También se ha hablado del territorio. Ya tuvimos una conversación anterior, que fue hace más o menos 3 semanas aproximadamente, y en esta conversación se abordaron matices muy interesantes de estas voces que están aquí en estas mesas de las conversaciones. Por ejemplo, dentro de lo que planteaba en aquella oportunidad el maestro Henry Granada, nos introdujo de una manera muy anecdótica esta connotación de esta temática del territorio, porque él es una persona de la psicología ambiental, una eminencia en esa materia, y también a partir de allí articularon personas como Juan Carlos Torres, como Juan Pablo Sarmiento, como Marco Salcedo, como Sondra Garvin, entre otros, entre otras, y hubo bastantes perspectivas interesantes allí. Y a partir de esa primera conversación, la anterior vez, vino a nuestra atención lo que plantea precisamente don Henry Granada respecto a hablar de la teoría del apego. Hay algo muy interesante allí respecto a esa teoría que tiene que ver con el territorio. También se introdujo brevemente en esa pequeña introducción de esa temática lo que tiene que ver con los territorios virtuales que están tan de moda hoy en día y lo que tiene que ver con las globalizaciones. Y a partir de allí yo creo que podemos reflexionar respecto a otros puntos importantes de esta conversación, de esta temática. Nuevamente, bienvenidos todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y entonces, en este orden de ideas, le daremos, por favor, la palabra primeramente al profesor Henry Granada. Bienvenido, maestro, y gracias, por favor. A continuación, puede seguir. Bueno, yo voy a presentarme brevemente y voy a hacer el uso de la palabra unos 5 o 7 minutos para retomar el tema y darle como un pequeño lanzamiento para que alrededor de él o en contra de él o fuera de él las demás personas sigan la reflexión. Eh, Obviamente este no es un campo periodístico de denuncia, este es un campo de conversación, de intercambio, posiblemente de debate, y tiene un componente académico, pero tiene un componente experiencial, es decir, no es solamente el solaz en el conocimiento, sino para qué sirve el conocimiento, el primer punto. El segundo, pues yo tengo muchos años y tengo bastante experiencia, tanto en universidad pública fundamentalmente, y alguna privada, en la cual fue una experiencia muy interesante para mí en el año 74-75 haber estado en la Universidad del Norte, compartiendo desde allá de esa época con la profesora Elsa, que está aquí con nosotros hoy. Después me vinculé al trabajo relacionado con la psicología interesada por el contexto del medio ambiente y posteriormente me he vinculado al trabajo del medio ambiente y de la calidad ambiental en el contexto rural. Y allí he reconocido un elemento clave que me ha servido a mí alrededor del cual pensar y pensar mancomunadamente con otros profesionales, con ingenieros, con biólogos, con geólogos, con sociólogos, antropólogos, etcétera, que es la noción de territorio y territorialidad. En la vez pasada yo había lanzado una hipótesis simplemente como para alrededor de ella trabajar su posibilidad de desarrollo, y era que la noción de territorialidad implica una noción de apego y que la noción de apego tiene un antecedente, digamos, en la biología muy fuerte con la etología, con el estudio de las comunidades, tanto de plantas como animales, en ciertos espacios físicos específicos donde ellos se desarrollan, se desenvuelven e interactúan, y que se habló de territorialidad inicialmente, prácticamente en la biología, desde la época de Darwin prácticamente. Y que entonces, por analogía, se ha hablado de territorialidad en comunidades nativas y posteriormente se habla de territorialidad en comportamientos orientales, no conozco mucho, occidentales, pero a nivel individual más que colectivo. Entonces voy a mencionar 4 o 5 cosas simplemente como elementos, como un árbol de Navidad que voy a colgar
en el árbol del territorio. Lo primero es que sea a nivel colectivo, a nivel individual o a nivel familiar, nosotros, los seres humanos, cuando nacemos, necesitamos objetos de transición o sujetos de transición con el mundo. Uno de esos sujetos, objetos, es la madre o el padre o el cuidador, depende del rol que se le asigne a la persona con la cual el niño se va a desarrollar. Pero también hay objetos de transición que simultáneamente sirven con el sujeto de transición o lo reemplazan según el papel cualitativo que desempeñe el sujeto de transición, que para algunos era la frazadita, para otros era la almohadita, etc. Ahora es posible que sea el teléfono celular, con el cual el niño desde muy pequeño empieza a tener imágenes del mundo y es su objeto preferido porque es el que lo entretiene, lo divierte y le deja tiempo libre a la persona cuidadora. Una primera hipótesis es que sin apego no hay territorio y que el territorio empieza a construirse prácticamente desde la infancia, desde los recién nacidos, cuando empiezan a vincular su cuerpo con el catre, con el suelo, con el frío, con la temperatura, con la iluminación, con la dureza, etcétera. Esa parte del mundo es la que va introyectando y va haciendo la primera imagen. La segunda idea es, como lo mencionan algunos antropólogos, que hay territorialidad, y no únicamente territorio, cuando nosotros somos habitantes de la cultura, cuando no solamente somos estudiantes de la cultura, cuando lo convertimos en objeto de interés, sino cuando la habitamos, cuando le damos sentido y cuando nos dejamos habitar por ella. Esa es la segunda idea fundamental. La tercera es que hay un movimiento desde hace ya unos 50 años para acá, que tal vez se inició en la época del 70 con Orlando Valls Borda cuando hablaba de ciencia propia, cuando hablaba de los campesinos de los Andes, cuando hablaba de colonialismo y ciencia propia y producción intelectual, en la cual desde el año 90, del año 2000, el señor de Sousa Santos ha implementado una categoría que se llama justicia epistémica. La justicia epistémica es la reacción al reconocimiento del papel, del valor, del protagonismo de los conocimientos o de los saberes ancestrales, campesinos, que han tenido una relación con el entorno y con la naturaleza que no está en las reglas del capitalismo contemporáneo, como es la de la apropiación, la del extractivismo, la del productivismo y la de involucrar la tecnología para optimizar la ganancia, sino que es una visión distinta, una visión en la cual muchas de estas personas, aunque no necesariamente de manera completa, se sienten parte de la naturaleza, sienten en la naturaleza parte de su sustento y no únicamente de su extracción, y entonces desarrollan una relación especial, que es una relación opuesta a la relación de que todo es transable, todo es mercancía, todo es comprable y vendible, y entonces muestran una relación de cierta intimidad, de cierto apego a lo que es esa zona donde suelen habitar. Para ellos esa parte del ecosistema o de la naturaleza es un sitio para habitar, es un sitio para vivir, para transmitir conocimientos, para apropiarse de ellos, para entregarlo a generaciones futuras, etcétera, cosa que se ha visto muy interrumpida en el campo por otros motivos que más adelante seguramente saldrán a flote. Lo tercero es que la academia, con mayor o menor desdén, sobre todo en la alta academia de los países desarrollados, no ha hecho caso de este tipo de conocimiento. Y por eso el movimiento del cual yo hablaba, que enarbola muy bien Sousa de Santos y Arturo Escobar y otros, menciona la necesidad de investigar de manera participativa, dejándose, digamos, agarrar, captar en la vivencia, en la experiencia, y por eso hablan de sentipensar, de ese tipo de cultura que trata de vincular a la vida cotidiana y a la vida académica.
Es una ruptura de una mirada purista de la ciencia occidental que confronta el conocimiento científico occidental básicamente con el conocimiento natural, generacional, ecológico de comunidades. Entonces, ese tipo de confrontamiento o de confrontación, algunos miran que en el núcleo que diferencia el uno del otro está el aspecto territorial y que el aspecto territorial en los unos es entendido como vivencia de la cultura que allí se gesta, mientras que en los otros es utilización y usufructo de la cultura. Sin embargo, también lanzó una pequeña hipótesis, y es que los jóvenes, los menores y otras personas tienen algunos aspectos de apego en la vida contemporánea en la sociedad, digamos, entre comillas, desarrollada o industrializada. Nadie es absolutamente neutral ni indiferente a nada. Hay algunos objetos, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, el celular, que no solamente es apego, sino que es prácticamente esclavitud. Entonces, el apego existe, pero el objeto o el sujeto de apego varía. Y al objeto o sujeto al cual yo me apegue va a determinar en parte el curso de lo que yo haga y el curso del sentido que le dé, digamos, a las cosas que hago y a mi destino. Hace mucho tiempo, 50 años aproximadamente, David Canter escribió un librito, un psicólogo, creo que es británico, escribió un librito que se llamaba Psicología del Lugar. Y para él el lugar era la ganancia, el valor agregado del espacio físico cuando emocionalmente se lo ligaba a uno. Ese es un elemento básico para entender la noción de territorio. Bueno, con esto, con esta pequeña andanada, hago mi primera intervención y ya vendrán las sugerencias, los comentarios además. Ok, gracias. Muchísimas gracias por esta primera participación, maestro Henry Granada, y a continuación le daré entonces en ese orden de idea la palabra a otras personas interesantes en esta mesa. Me refiero a la profesora, a la maestra o docente, como la quieran llamar, Elsa Strauss, una persona muy significativa en el desarrollo de la psicología en la Universidad del Valle y en Colombia en general. Bienvenida, profesora, y tienes tu tiempo, por favor. Sí, por favor, puedes hacer en Sí, me el acabo de dar micrófono. cuenta. Ahí está. Sí, me acabo de dar cuenta que estaba, bueno, no, que para decirles que realmente me parece muy interesante lo expuesto por Henry con relación al apego. Y pienso que el apego en algunos sectores de Colombia está perdiendo esa posibilidad de que los jóvenes con tradiciones como son los miembros de algunas comunidades afro e indígenas empiecen a encontrar en otros espacios y en otros territorios situaciones que no les permiten crear ese vínculo con los momentos de su relación con la tierra, con sus costumbres, con sus comunidades. Yo estoy realmente profundamente preocupada, aunque con algunas esperanzas puestas en los cambios del gobierno americano con la presidencia de Biden, en el sentido de que nosotros tenemos un problema de territorialidad con la cuestión de la droga y las plantaciones de la hoja de coca. Son territorios que están siendo ocupados por la violencia, tanto del Estado como de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Y vemos que en esas regiones las situaciones van a cambiar en el momento en que cambia la política de los Estados Unidos con relación
a la producción de drogas. Yo les envié un video de Felipe Tascón, de aquí de Cali, que nos advierte sobre la posición de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que ve con muy malos ojos el que se continúe con el Plan Colombia y que se continúe con la erradicación de la droga y con la fumigación de glifosfato en zonas campesinas y en zonas donde no solamente se está fumigando en las plantaciones de coca, sino a las mismas plantaciones, a las mismas comunidades. Esta es una oportunidad que Colombia tiene que mirar desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ambiental, porque las propuestas es legalizar la producción de la hoja de coca en esos territorios de Putumayo, de Nariño, del Cauca, de todas las zonas productoras de coca, para ser trasladadas a zonas próximas a las zonas urbanas y próximas a territorios de exportación. Además de eso, que se siga un modelo, el modelo de la coca para la producción de los bienes y de los productos agrícolas, que serían en 4 pasos, como lo señala Tascón. Felipe Tascón dice la producción de coca por las condiciones en donde se da, que no hay vías de acceso a ellas y que utilizan unos medios de transportes muy rudimentarios, hace que la coca sea procesada en esos lugares a través de los laboratorios y por lo tanto la hoja de coca se transforme, hace la transformación en la pasta de coca y una manera mucho más fácil de transportar por esos medios primarios. Dice que en la misma producción agrícola que de forma legal se está haciendo, debería seguirse ese modelo para que las plantaciones, por ejemplo, del tomate, no se sacara el tomate porque el campesino no tiene una rentabilidad, sino mínima de su producción, en tanto ya procesado en pasta de tomate se puede llevar a los centros urbanos a una mejor negociación por un valor agregado. La situación esa implica un cambio total en todo lo que es la organización de los territorios nacionales. Y eso implicará también unas condiciones de cambios de cultura, de cambios de apego, de sin número de situaciones que no nos alcanzamos todavía como a imaginar. Otro, digamos, ejemplo de territorialidad que está siendo afectado ha sido el antiguo Caldas, en donde la población campesina está siendo vulnerada de sus derechos y además de eso prácticamente expulsada de sus terrenos para lograr allí la explotación de un turismo, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene esto con relación a la relación que el campesino y inclusive el mismo citadino establece con estas nuevas formas de transformaciones del territorio? Esas son preguntas que yo me hago y que a través de estas charlas con ustedes sería interesantísimo poder encontrar algunas luces para poder como vislumbrar formas de intervención, sino formas de rescate de aquellas formas de relación, no solamente con el lugar, sino con la capacidad de trasladar sus comportamientos de arraigo a unas nuevas condiciones tanto económicas como territoriales.
Yo lo dejaría hasta allí en este momento. Gracias, estimada profesora Elsa Strauss, por tu aporte, por tu contribución en este momento de esta conversación. Me llama la atención que mencionas aspectos pues, que mueven mucha sensibilidad, como ese narcotráfico, el comercio de drogas y la usurpación de territorios que son privados de campesinos para fines lucrativos, para construir, por ejemplo, lugares turísticos para llamar la atención de personas del exterior para que los visiten, lo cual es nocivo. Y entendiendo que Colombia es uno de los países privilegiados a nivel global, a nivel del planeta, porque tiene una infinidad de fuentes hidrográficas, o sea, 700.000 fuentes hidrográficas aproximadamente en Colombia, lo cual de por sí es un tesoro de más en este tiempo, que incluso se está hablando en días pasados que el agua ya se está cotizando en la bolsa, algo escalofriante. Entonces, en ese orden de ideas le daría la participación. Pienso que en este momento... ¿Quieres continuar? No hay problema. No, permíteme solamente agregar algo, y esto se lo dirigiría yo a Sondra como una inquietud. Es decir, en este momento estamos en el Tayrona, ¿no? Está el conflicto entre conservar y preservar los parques naturales y el Tayrona en particular, frente a la agresividad de los intereses económicos de un grupo, para no mencionarlo, que quiere allí instalar toda una serie de construcciones, de grandes edificaciones para el turismo. Eso es una agresión terrible frente a las comunidades nuestras nativas. Sí. ¿Qué aspectos jurídicos podrían ser importantes para elevar una conducta que pudiera detener ese tipo de agresión contra la comunidad y contra el territorio de los Tayrona? Gracias. Gracias nuevamente, muy amable. Entonces, por favor, Sondra, si gustas tomar la palabra a continuación, si eres tan amable. Bueno, muchas gracias. Brevemente, la vez pasada cuando estuve en el primer conversatorio sobre el territorio, yo inicialmente dije que lo hacía más como observadora porque mi visión básicamente en ese aspecto se limitaba mucho al tema jurídico, que es muy concreto, no da como la posibilidad de disertar en distintas opiniones ni nada de eso, eso es supremamente objetivo. Pues porque está definido por la ley, porque está definido por unas normas, porque está definido por un momento histórico determinado en lo que para un gobierno y para una nación está contemplado como, digamos, básicamente un territorio. Pero pues de eso sí surgen conflictos y ahí es donde uno puede entrar a opinar. Y pues como este que está planteando la profesora Elsa. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Hay varios aspectos. Primero, el tema de los territorios en Colombia se definen por la voluntad política, porque la Constitución como tal determina que nosotros tenemos ciertos territorios que son, digamos, protegidos por la comunidad, pero no enfoca al territorio en sí, y ahí se amplía un poco el concepto de territorio a las comunidades, y a las comunidades por ley se les han otorgado ciertos espacios. A esas comunidades indígenas o esas comunidades que por tradición han ocupado un espacio, se les ha determinado por ley que pueden usufructuar y pueden ser, digamos, los, entre comillas, dueños de un cierto territorio. Pero las leyes las hacen los mismos, digamos, es la misma voluntad política. Entonces el Congreso, dependiendo de sus necesidades históricas, dependiendo de la necesidad del Estado, dependiendo de los intereses mismos del Estado, pues también cambia las leyes. Entonces, no tenemos como un concepto, digamos, el concepto se puede mover, no es estrictamente establecido por la ley que esta zona es X, Y o Z y que así se va a quedar el resto de la vida, no. Entonces, desafortunadamente, hay que emprender, ahí sí valdría la pena hacer lo de los plantones, lo de ir a la olleta y a pararse, pero no lo que hace la gente en Colombia, que es salir a marchar
sino estar presentes en el Congreso en los momentos en que están haciendo los debates de ciertas modificaciones de ciertas leyes para oponerse a esas leyes, porque ahí digamos, ese es el escenario, ese es el territorio adecuado para hacer oposición y no pues salir con la olleta a la calle a hacer bulla, porque eso no tiene ningún efecto frente a lo que los políticos, entre comillas, están haciendo por el país. Esto mismo que pasó, que está pasando con el Tayrona, es lo que pasó en el Amazonas, que hace 10 años colocaron unas estaciones para crear energía. Y las comunidades se han estado quejando. De hecho, conozco el tema porque estoy haciendo parte del grupo de abogados que está ayudando para presentar unas acciones populares para que el gobierno quite las hidroeléctricas esas que armaron allá, porque las comunidades vivían en completa armonía con su zona. Tienen unas costumbres donde ellos manejaban, digamos, el tema de la relación con la naturaleza, el entorno, el silencio, y ahora ya no pueden vivir en paz porque la bulla, el ruido que eso produce día y noche, ha alejado los animales, les ha generado estrés, han empezado a correr sus comunidades para poder tratar de vivir en paz, y eso ha generado un caos en toda la zona. Entonces, una serie de personas que están protegiendo, digamos, los recursos naturales y el ambiente y también las zonas de los indígenas, emprendió unas acciones populares para que el gobierno pues detuviera pues todo el tema de desarrollo. Y pues ahí yo estoy ayudando, participando activamente en ese tema para ayudar a las comunidades, pero también hay un debate muy tremendo, y es también la gente quiere desarrollo. La sociedad quiere tener una comunidad, un estado donde tengamos acceso a todos los servicios públicos, donde tengamos mejores redes de energía, mejores cosas para vivir en sociedad. Y esas cosas normalmente son cosas de ciudad. Entonces el debate es quién tiene la razón. ¿Necesitamos más tecnología para vivir como mejores ciudadanos o necesitamos más protección al medio ambiente y a las zonas de los indígenas y a las zonas de nuestros campesinos donde se vive sin energía, donde se vive sin servicios públicos, donde no tienen acceso a carreteras y a ciertas cosas que en la ciudad tenemos? Entonces, siempre hay opositores, siempre hay una parte que está alegando que porque hay que proteger los recursos, y hay otros que están alegando porque tenemos que seguirnos desarrollando como Estado y llegar a mejores tecnologías. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues no se sabe quién tiene la razón. La cosa es qué vamos a hacer, porque desafortunadamente la comunidad sí está sufriendo, y pues ha entrado pues como en esa dinámica de tratar de pelear y lograr que se le reconozcan sus derechos y sus tradiciones. Es lo mismo que está pasando en la costa. Es una zona que ha estado, digamos, dominada por un grupo de personas de mucho dinero en el país, y que de alguna forma lo han usufructuado, pero se ha usufructuado de una forma muy coloquial. Ahora lo quieren, en la zona de Tayrona lo que quieren es modernizarlo, porque es una zona que a nivel internacional llama muchísimo la atención, y entonces también genera mucho ingreso de turismo. Y la ciudad, y por ejemplo en la zona del Magdalena y en la costa atlántica, esas son zonas que viven única y exclusivamente del turismo. Colombia, la zona costera, su forma de ingreso es el turismo. Entonces, atraer más turismo implica unos cambios pues muy fuertes. Primero, porque no tenemos instalaciones adecuadas. Segundo, porque la comida es terrible y la gente normalmente que viaja del exterior y llega a Colombia se enferma, y eso trae unas condiciones pues negativas para el país. Tercero, porque no hay gente que atienda de forma adecuada. Normalmente nosotros en el país no tenemos quien hable inglés o quien hable otros idiomas. Entonces, digamos, el turismo es un turismo muy, muy folclórico. No tenemos una industria especializada de turismo. Y lo otro es que tampoco tenemos sistemas de seguridad social. Por ejemplo, si alguien se enferma, que llega y se intoxica con un pescado, no hay cómo atenderlo en un centro de salud adecuado, no hay vías de acceso. O sea, estamos absolutamente como en la época de la colonia, y eso es lo que ese sector que está tratando de impulsar la economía de la región dice: esa es una zona que nos permite atraer mucho más público, y atrayendo el público pues entonces el turismo se aumenta, y haciendo esto pues la economía de la región va a mejorar, porque es la única opción que esa zona tiene para tener ingresos, y ese es el sustento de la región del Magdalena y de la región prácticamente de Bolívar y Atlántico.
Entonces, pues es un debate complejo, porque si bien es cierto, es una zona que deberíamos proteger, porque los recursos naturales deberían ser la prioridad, también es cierto que es una región que requiere de tecnología para poder impulsar el tema económico y mejorar la región. Entonces, hay que poner ahí como el debate en el balance, y me imagino que eso es lo que están haciendo. Habría que escuchar las dos caras de las dos posiciones. Me gustaría escuchar la posición que tienen los empresarios y me gustaría escuchar la posición que tienen los ambientalistas y tomar partido en uno de esos dos. Y yo me iré por el que me parezca a mí más justo, pero no solamente por el tema de la naturaleza, que obviamente porque es que hay un momento en que uno puede conciliar las cosas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y pues David lo sabe, aquí a todo le sacan plata. Aquí hay un chuzo, por allá un hueco, y ese hueco lo pueden convertir en un sitio de turismo, lo hacen, pero tratan de respetar mucho el tema de la naturaleza. O sea, si hay un río, entonces canalizan el río, organizan. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos hacer tecnología respetando los ambientes naturales y aprovechando esos ambientes naturales y convirtiéndolos en algo maravilloso? Pero no devastando todo y acabando con todo y tumbando todo. O sea, eso sí me parece terrible, pero pues sí es un tema complejo, porque es que es el tema económico versus el tema natural. Y también la gente necesita desarrollarse, también la gente necesita medios de cómo obtener dinero y recursos y cómo impulsar la economía de la región. Entonces, pues no quiero concluir en que sea buena una cosa o la otra, pero sí quiero dejar como la inquietud, como que se puede abrir un debate respecto al tema, en que no es tan sencillo simplemente opinar con que no se puede desarrollar la región porque es una región natural que hay que proteger, sino hay que ver en qué forma se puede desarrollar sin afectar, sin hacer una afectación, digamos, que sea desbalanceada versus el beneficio que eso traiga. Y entonces ahí podríamos hablar de algo más concreto. Para finalizar, pues, esta primera intervención, la vez pasada yo sí hice una acotación, era que en el tema de territorios, me parecía muy interesante cómo los jóvenes, pues viendo con mis hijos y la gente, pues los millennials, cómo tenían ellos interiorizado el concepto de territorio a nivel globalizado, como que no, ellos son ciudadanos del mundo, no tienen que depender de un espacio. No sé cómo han hecho para que no, ese apego al territorio se les convierta como en una piedra de zapatos, sino que simplemente ellos pueden vivir en cualquier lugar y cualquier cosa les puede representar su espacio y su territorio. Entonces, pues para que también lo tengamos en cuenta para el debate aquí, de aquí en adelante. No sé si te respondí, Elsa. Gracias. Gracias por tu aporte. Me gustaría, mientras que la querida profesora Elsa Strauss activa su micrófono, me gustaría mencionar algo que vino a mi memoria cuando Sondra precisamente hablaba de esta temática de lo que se llama comúnmente como ecoturismo. El ecoturismo suena como una fuente interesante de ingresos para ciertas personas. Es una modalidad pues que ha funcionado en algunos sectores, pero vino a mi memoria también aquello que le sucedió a Fidel Castro en Cuba, cuando él autorizó la construcción de ciertos hoteles de inversión extranjera en tierra cubana, en territorio de la isla, para precisamente abrir un mercado de turismo que se había ausentado a partir de que sucedió lo de la revolución. Pero resulta que ese boomerang se le devolvió a él, y muchos periodistas en aquel momento, en aquel tiempo, cuando comenzó a pasar todo ese acaloramiento por esas construcciones y por ese desarrollo turístico en Cuba, precisamente le cayeron en Cuba, a él encima, diciéndole que cómo era posible que los cubanos, ninguno podía ni acercarse a esos hoteles. Los únicos que se acercaban era para trabajar, es decir, para trabajar allí en diversas labores en la hotelería, pero nadie ni de cerca en Cuba podría disfrutar su propio territorio de esa manera tan espléndida. Y él se enredó en su respuesta, recuerdo muy bien ello. Otro aspecto que quiero mencionar es lo que sucede en países asiáticos e inclusive en algunos sectores en África, donde hay estas alternativas ecoturísticas, pero las poblaciones sufren mucho y el único ingreso que tienen allí es muy mínimo, por salarios mínimos muy básicos, y los únicos que se benefician de esto son los inversionistas extranjeros o los locales, que son los dueños del capital, pero las personas en sí del común no disfrutan su territorio o estos espacios
turísticos preciosos de una manera balanceada. Entonces yo creo que también ahí entra esta temática un poco candente en la discusión y daría entonces así el paso. No sé si él se quería acotar algo a lo de Sondra o quería dar el paso también a Marco Alexis Salcedo. Gracias. No, solamente que pienso de que no hay dos alternativas solamente, desarrollismo o defensa del medio ambiente. Yo pienso que los estudios precisamente sobre la nueva economía que surge a partir de nuevas propuestas como las que tiene Holanda, nos pueden dar nuevas luces sobre qué tipo de economía vamos a crear después de la pandemia. Es que la pandemia está remeciendo todos los cimientos del capitalismo. Entonces, yo creo que podríamos explorar otros caminos diferentes a ese desarrollismo que perjudica necesariamente. Yo no estoy de acuerdo con que se haga una inversión en el Tayrona de este tipo. Pienso más bien que hay que preservar esas comunidades y que el turismo necesariamente no puede ser la única fuente de ingreso económico para la costa. Gracias. Marco Alexis, ¿querría anticipar? Sí, claro. O sea, bueno, retomando la temática, pues bueno, estamos aquí por la cuestión de hablar del tema del apego y el territorio y digamos que eso ha llevado a otros elementos de orden político, sobre todo los usos que se están haciendo de las tierras. Por ejemplo, el uso que se le podría dar a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Tayrona, pues si se puede utilizar o no para construir allí hoteles o más bien dejarlo así como se encuentra. Ese tipo de preguntas que hoy día nos hacemos, pues digamos que tiene tanta relevancia por lo que estamos viendo las consecuencias a nivel mundial de no cuidar el medio ambiente. La falta de cuidado del medio ambiente probablemente es una de las razones que nos tiene actualmente en una pandemia. O sea, la pandemia no apareció de la nada, sino que la pandemia fue un efecto de la falta de respeto frente a lo que han sido los entornos naturales. Independientemente de dónde se diga que salió el virus, definitivamente tiene algún vínculo con los murciélagos que estaban en sus territorios como tales, pero la incursión poco a poco allá en esos tipos de espacios fue una de las razones que determinó eso. Entonces, pues uno puede hacer muchas preguntas y puede plantear muchos problemas precisamente a partir del territorio. En general, el asunto político general tiene que ver con asuntos de territorio. O sea, sobre todo porque la idea del territorio es quién es el dueño del espacio, quién es el que marca quién controla un tipo de espacio. El problema en un entorno político como el que nos encontramos es que los grandes espacios pareciera que no están siendo controlados por toda la población como correspondería en una democracia. Se supone que en una democracia todos somos los dueños, pero la realidad es que terminan siendo unos cuantos los dueños de esos espacios que terminan usufructuando el espacio y simplemente se les dejan unos cuantos beneficios a algunas otras tipos de personas. El ideal que nosotros tendríamos como país democrático sería que todos pudiéramos tomar decisiones. Los colombianos nosotros decidiríamos que el Parque Tayrona pueda ser utilizado o no para esos fines. Probablemente yo creería que la mayoría de los colombianos no está de acuerdo con eso, pero siempre se vende bajo el cuento de que esa es la única manera para generar ingresos, cuando la realidad es que termina siendo fuente más bien de empobrecimiento para muchas de las poblaciones cercanas. Algo parecido ha pasado aquí en el Valle del Cauca con el uso de las tierras, que siempre se dice, no, si no fuera por los ingenios nosotros no tendríamos empleo, pero lo que se ha visto es que el uso de la tierra para monocultivo lo que ha generado es más pobreza que riqueza para la propia región, porque solamente unos cuantos se van a beneficiar y el resto simplemente se quedan subyugados a las posibilidades que brindan unos cuantos en cuanto a los beneficios. Entonces, y de hecho, hasta eso trae consecuencias sobre el mismo medio ambiente, que termina siendo empobrecido en recursos y que finalmente se provee, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, que es una de las tierras más ricas a nivel de Colombia, se prevé que en algún momento eso se va a convertir en un desierto, y se va a convertir en un desierto por la sobreexplotación de monocultivos. Entonces, la cuestión es si el territorio es una pregunta por la cuestión de quién es el dueño,
pues estamos en un país democrático, deberíamos ser todos nosotros los que tomamos decisiones frente a eso, pero definitivamente no es lo que allí se está planteando. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué nosotros como colombianos no reaccionamos? ¿Por qué nosotros como colombianos no estamos tomando decisiones? Yo creo que la clave tiene que ver precisamente con el origen mismo de esta discusión, el tema del apego. O sea, yo a veces tengo la impresión que mucha gente no quiere su propio país. O sea, la gente debería dolerle su propio país. La gente debería querer su país. Pero creo que nosotros somos educados para querer otros países. Somos educados para soñar a partir de otros países, crear en otras utopías en relación precisamente a otro tipo de territorios. Y eso es lo que hace que muchas veces los colombianos veamos como nuestro propio espacio es objeto de sobreexplotación, daños y demás cosas, y no decimos nada. Yo recuerdo un meme en el que hablaban, por ejemplo, del caso de los canadienses. Usted va a Canadá y usted ve los cuidados que la gente tiene con su propio medio ambiente, la manera como lo cuidan. Pero hay empresas canadienses que vienen acá a Colombia y simplemente no les importa andar volando no sé cuántas partes del territorio colombiano para tratar de crear minas. Entonces, es como si, y la gente no dice nada. Entonces, si yo soy canadiense, cuido mi territorio, pero como no estoy en mi territorio y simplemente veo el aspecto económico, simplemente lo exploto y asunto resuelto. ¿Por qué nosotros como colombianos no decimos nada? Básicamente porque el tema del apego parece ser un asunto debilitado. O sea, y yo diría que frente a la pregunta del apego, el apego frente al territorio, porque es claro que los territorios son espacios emocionales. O sea, el territorio no es simplemente una geografía que yo noto y que yo puedo simplemente detectar que hay una colina, que hay una montañita, que hay un río y demás cosas. No es un asunto meramente visual, auditivo, sensitivo que de pronto puedo experimentar, o de pronto un aspecto de orden jurídico, donde aquí hay unas normas y aquí hay unos reglamentos que operan y de pronto me muevo un poquito más allá y termino encontrando otro tipo de reglas que operan. No es un asunto meramente jurídico, no es un aspecto meramente perceptivo, sino también es un aspecto emocional. O sea, uno se supone que debería amar esto. O sea, pues más o menos hay una especie de supuesto de que eso es que efectivamente es lo que espera que todo el mundo tenga, pero la realidad es que uno no se encuentra eso. O sea, no se encuentra con personas que quieran su entorno. O sea, donde pareciera que la reacción emocional que desarrollan algunos frente a ese tipo de entornos es un poco como de desprecio o como de indiferencia, le dan lo mismo, pero no quiere decir, y eso sí, en eso sí estaría de acuerdo con lo que claramente lo señaló el profesor Henry en la vez pasada, que muchos se desapegan por alguna cosa, pero terminan apegándose a otro tipo de cosas. O sea, el que no quiere su entorno es porque de cierta manera está vinculado a otro tipo de entorno que sí lo quiere, que sí es cuidadoso y con el cual sí, o sea, no queda como yo no quiero a nada, sino yo claramente puedo querer, a esto no lo quiero, a esto sí lo quiero. Entonces yo creería que mucho de eso que estamos viendo, de cómo nosotros vemos que nuestro propio espacio es objeto de destrucción, a la gente no le interesa muchas cosas, tiene que ver con que nosotros no aprendemos a estimar nuestro propio país o nuestro propio espacio. No lo aprendemos a vivir como si fuera algo que nos pertenece. Esa es una cuestión que, ya como para ir cerrando la idea, en la que Antano Mockus llegó a mencionar frente al caso de Bogotá y lo que es, por ejemplo, las conductas proambientales que se trataba de incentivar en los propios ciudadanos. Y él decía que precisamente uno de los problemas que nosotros estábamos teniendo allá en Bogotá, decía él, era porque sencillamente el bogotano no sentía una especie de ligazón fuerte con lo que era su entorno, su ciudad. Y que lo que había que hacer precisamente antes de que la gente pudiera llegar a desarrollar una simplemente conducta de cuidado, no tirar la basura en cualquier otra parte ni en alguna otra cosa, era simplemente comenzar a que se rehabilitara ese vínculo que pareciera que está dañado con su propia ciudad. O sea, hay una especie de elemento, no sé, dañado, torpedeado, alguna otra cosa. Y que el elemento educativo comenzaba precisamente por exaltar, por sanar el vínculo que podría tener la ciudad con sus propios habitantes. Y en esa misma medida, los habitantes iban a retornar con la idea de yo voy a cuidar exactamente mi entorno. Entonces, yo creería que muchas de las cosas que desgraciadamente estamos viendo son precisamente causadas no por la falta de educación de la gente, que la gente no entiende, la gente no comprende o alguna otra cosa, sino porque básicamente su relación emocional con cierto tipo de entornos está básicamente torpedeada o dañada.
Entonces, sobre la base de eso, mucho de lo que tendríamos que hacer es posiblemente relacionado con ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí quedamos. Muy bien, me parece muy interesante también la participación de Marco Alexis, y quieren a continuación hablar tanto Sondra, que levantó primero la mano, y también Elsa. Así que yo simplemente quería acotar algo que me llamó la atención respecto a lo que acaba de articular Marco Alexis, es precisamente que hasta esto de la pandemia tiene que ver de una u otra manera con el territorio, con lo ambiental, obviamente, porque está conectado con este territorio de los murciélagos, los cuales a veces, pues, ese tipo de territorios son violentados, son forzados por poblaciones de una u otra manera para una mayor productividad o un mayor acceso a fuentes de alimentación o de enriquecimiento o hasta de turismo, como se mencionó anteriormente. Entonces tendría la palabra en ese orden de ideas Sondra, que levantó primero la mano, y después nuestra querida profesora Elsa Strauss. Gracias. Bueno, yo sí le quiero responder a Marco. Primero, la democracia es una forma de gobierno donde el pueblo es el soberano. Eso no lo hace dueño de ciertos territorios, los hace dueño de una nación, de un territorio como tal, que es Colombia, pero hay un problema que es cultural y que sí tiene que ver con los modelos educativos. Y es que a nosotros desde siempre no nos han enseñado qué significa el patriotismo, no nos han enseñado a amar nuestro territorio y nuestra nación, porque siempre estamos, de hecho, ese debate también lo tuvimos, no sabemos si somos colombianos, nativos, mestizos, indios, y todavía estamos peleando porque nos colonizaron. O sea, es un tema de no sentir el patriotismo, y eso tiene que ver mucho con el modelo educativo. O sea, que sí es un problema de educación, porque la gente cree que porque es un Estado democrático, entonces tiene derecho a todo, y ese no es un modelo de participación democrática. Nosotros tenemos una democracia participativa, entre comillas, que no hacemos uso de ella porque la gente no sabe. O sea, tenemos, digamos, como una fusión entre democracia participativa y representativa. Nosotros tenemos el poder de nombrar nuestros gobernantes, pero nombramos el más malo o el que nos da 50,000 pesos por una teja, o simplemente la gente no sale a votar. Entonces, si no hacen uso de su derecho democrático de elegir a sus gobernantes, ¿cómo después se van a quejar? Primero. Segundo, la gente cree que haciendo uso de eso ya resolvió el problema, y resulta que es que no. El tema de tener una democracia participativa y también representativa significa que uno puede ir al Congreso y llevar iniciativas de ley, decir, mire, hagan esto, y la gente no hace eso, la gente se queja, sí, sale a la calle a protestar, sale a quejarse, pero no hace uso de las acciones que tenemos para ser parte de un Estado democrático, participativo y representativo. Entonces, eso ¿por qué no saben? Porque no hay un esquema educativo que nos permita acceder a esa información. Eso lo saben los abogados, pero la gente del común no lo sabe, y se supone que deberíamos saberlo. Se supone que como demócratas, como un Estado democrático, deberíamos hacer uso de esas herramientas que tenemos para llevar iniciativas al Congreso, o para ir y oponernos de manera concreta, no haciendo lo que hacen pues las marchas y esas cosas, que eso muchas veces no tiene ningún efecto, sino ir al Congreso con unas ideas, unos argumentos y con una contrapropuesta, porque no es simplemente oponerse a todo, es llevar una propuesta alternativa que permita que el gobierno tenga otra solución diferente a la que está planteando, pero no lo hacemos. Entonces, ahí sí hay una falla del Estado, el en el tema específicamente del modelo educativo, porque si desde niños nosotros les enseñamos a nuestros niños que hagan uso de esto, que este es el modelo de Estado que tenemos, y que de esta forma podemos mejorarlo, pues obviamente en unos años vamos a tener un mejor Estado. Pero pues si no lo tenemos, desde ahí vamos, digamos que fallando. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos, digamos los que hemos logrado vivir en otros países, porque yo he vivido en varios países, en Estados Unidos es donde más se ve el tema del patriotismo. Y aquí es el país donde hay más inmigrantes. O sea, aquí no están diciendo es que me colonizaron los ingleses, y yo no sé si soy inglesa o soy americana. Pueden ser gringos, pueden ser colombianos nacionalizados, no puede ser de donde sea. Si tiene el pasaporte azul, es americano y defiende su país. Y tiene ese patriotismo ahí, ve la bandera y hace así. En Colombia no, vemos la bandera y prácticamente la ponemos de mantel o la guardamos, o qué boleta poner la bandera. Entonces es un tema también
de territorialidad, de simbólica, porque ser colombiano es un tema de territorialidad. Yo soy colombiana donde yo vaya, pero es simbólico. ¿Y dónde está ese patriotismo? Eso lo tienen que enseñar, se lo tienen que enseñar a uno en el colegio, en la casa. Pues ahí pienso que sí estamos fallando en nuestro modelo educativo. Y bueno, nosotros como parte de esta sociedad, los psicólogos, los que están en la academia, podrían empezar a impulsar ciertas cosas que permitan que la gente tenga ese patriotismo y ese deseo de conocer su modelo de gobierno para que hagan uso de las herramientas y dejar de quejarnos un poquito y hacer un poquito más de acción frente a las cosas que no nos gustan, digo yo. Gracias, por favor, querida Elsa, puedes activar tu micrófono para que participes, y también levantó la mano el profesor Henry Granada. Después de eso, en Elsa. Bueno, yo me quiero referir un poquito a la actitud del colombiano. Yo pienso que la actitud nuestra como colombianos debe ser aprendida desde el hogar. Ahí es donde se nos enseña a nosotros a amar, a sentir apego por los hermanos, por la familia extensa, por los amigos, por los vecinos. Ahí es donde nosotros encontramos el sentido, ¿sí? de por qué somos colombianos, por qué estamos aquí, por qué vivimos en este sector. Es una cuestión emocional, el apego definitivamente. Y esa parte emocional nosotros los psicólogos tenemos que trabajarla con las nuevas generaciones, con los niños. No es mostrarle, porque lo que nos ha pasado es que siempre nos ha mostrado que lo externo es mejor que lo nuestro. Y de ahí viene como una especie de complejo en donde nosotros no podemos apreciar lo que tenemos porque lo que tienen los europeos o lo tienen los gringos es mejor que lo nuestro. Yo pienso que no. El europeo, por lo menos así sucedió en mis antepasados, cuando llegaron a Colombia se enamoraron de Colombia porque en Europa no podían gozar y disfrutar de lo que el trópico les estaba ofreciendo. Algo magnífico. Los inviernos en Europa eran desastrosos, pues hasta cuando, bueno, ahora lo está viviendo Sondra con semejante nevada. Entonces, yo pienso que es una cosa que desde el hogar debe rescatarse el valor por lo nativo, por lo nuestro, por nuestro entorno. Cosa que en el colegio dan sencillamente una información es que para poder defenderse en la vida, pero eso no construye al ser humano. El ser humano se tiene que construir desde la familia. La comunidad tiene que ser, entre otras cosas, aportadora a través del arte de muchas manifestaciones de apego. Yo pienso que el teatro tiene que ser un medio de difusión de eso. La música. Nosotros tenemos una música fantástica. Hoy en día, hasta Disney ahora salió con el cuento de que, ahora como si alguno de ustedes se acuerda la canción que estaba sonando y que era del maestro Lucho Bermúdez, para uno de los nuevos productos de Disney. Colombia, tierra querida. Exactamente. Ellos aprecian más que nosotros ese tipo de aportes de la música, ¿sí? Ahora, yo sí creo, y porque también lo he vivido en los Estados Unidos, de que el materialismo de allá es absorbente del ser humano. Allá la sensibilidad y esto la hay, existe, pero priman los beneficios y los intereses económicos sobre cualquier otra cosa. Y nosotros todavía en Colombia tenemos el valor de encontrar las cosas más sencillas que nos hacen felices. No es el dinero el que nos proporciona el bienestar, es la capacidad de relacionarnos con nuestro ambiente, con nuestra gente, porque el apego también lo crean las relaciones con los amigos.
con el entorno donde nosotros nos movemos se crean las buenas relaciones y la satisfacción de ser queridos y poder querer al otro. Entonces yo creo que la cultura tiene que ayudarnos a superar esas situaciones y posiciones y actitudes negativas que todavía se expresan desde la época colonial, pues, que llegaba el virrey y había que hacerle la venia. Y ya los virreyes se acabaron, pero actuamos como si todavía los políticos, en vez de ser los servidores de la comunidad, son los nuevos virreyes. Y perdón hasta ahora. Ya me callo. Me callo. Muy interesante esto. Muchas gracias por tan valiosos aportes. Pienso que van resumiendo en parte las matices que tiene todo esto. Tiene que ver con, como lo acaba de mencionar Elsa, con lo estético, con lo artístico, con lo cultural, con lo folclórico, con el ambiente, con lo humano. Está relacionado prácticamente con todas las esferas posibles que podamos meditar en ellas. Tiene, por favor, su participación. La había pedido también el doctor Henry Granada. Ok, va a hablar el doctor Henry Granada. Voy a mencionar algunas cosas breves, pero no las voy a desarrollar. Ya habrá el año entrante chance de eso, porque ese tema da para largo. Se vuelve un proyecto cuasi vital. Hace unos 25 años, leí un informe de investigación que había sacado un trabajo que había coordinado, si no recuerdo mal, Maritza Montero, sobre poblaciones latinoamericanas y su autoimagen. Y prácticamente el 80% de la autoimagen de esas personas era de inferioridad con relación a los demás países de referencia. Eso es un dato estadístico, yo no sé si la muestra es representativa, se hizo en compañía de varias personas de varios países, pero lo que ella me pareció una persona seria y rigurosa en su trabajo es que hay una subestimación nuestra frente a otras personas. Cuando uno está, por ejemplo, en Francia y no sabe francés, nadie le habla en francés, nadie le habla en inglés, nadie le habla en español. Cuando una persona extranjera viene aquí, nos dividimos por hacerle entender, por traducirle, por hacerle señales, lo cual es un acto positivo de convivencia, pero es un acto de subestimación internacional, comparado con lo que hacen allá con las personas que vamos de visita. El segundo hecho. Hoy leía en una hoja que me llega de la International Press una manifestación de la ONU, si no recuerdo mal, que decía que están tratando de cambiar el orden de posición o de estatus mundial en calidad de vida según esa calidad de vida haya sido obtenida a expensas de la calidad del ambiente. Sí. Entonces, Noruega, que ha ocupado tradicionalmente el primero o segundo puesto en calidad de vida, baja 42 puestos, porque todavía vive a expensas fundamentalmente de combustibles fósiles. Entonces, si toman 3 indicadores, la huella de carbono, el uso de las energías no alternativas y otra que no recuerdo cuál, ese país, Suiza, Estados Unidos y otros que en otros aspectos consideran que tienen una calidad de vida superior por el bienestar que tienen sus comunidades, descienden una gran cantidad de puestos de una si miran la huella ambiental en su país o a través de lo que han hecho en otros. Tercero, tengo un librito que no he podido leer por las ocupaciones urgentes, cuando tengo que leerlo antes de morirme para enterarme bien. Hay un librito o de un británico o de un norteamericano que se llama, creo que es de un británico que se llama Cómo Europa subdesarrolló al África. Entonces, el conocimiento histórico de estos países es que nosotros hemos sido objeto y sujeto de desarrollo intencional, subdesarrollo intencional, que no es que nos tocó la mala suerte, que no es que nosotros éramos retrasados mentales de pequeños, que teníamos que esperar que viniera el progreso a salvarnos. Ese es el cuento
que Arturo Escobar lo recita muy bien en su libro sobre construcción y deconstrucción del desarrollo. El mirar los países desarrollados ahora, con su modelo de ahora, sin entender cómo llegaron allá. Mirar el desarrollo de los Estados Unidos sin entender cómo masacraron a las poblaciones indígenas, que ya no tienen poblaciones indígenas, sino gente que vive en reservas. Mirar el desarrollo ahora sin entender la historia de cómo llegaron allá, es tragarnos el cuento de que nosotros tenemos que llegar allá haciendo lo que ellos hicieron sin poder hacerlo. Colombia, ¿a quién puede colonizar? A nadie, ni a los pastusos. Y a los pastusos no se dejan. ¿Quiénes nos colonizan a nosotros? Las élites que están pendientes de la noción de progreso que han aprendido de los países, y por eso aquí no ha habido dictadura sino una, y fue benéfica. En esa dictadura se le dio el voto a la mujer. Las élites de aquí han sido tan subyugadas que las Fuerzas Armadas han estado en su yiré, eso me acuerdo de Elsa, han estado en su bienestar, teniendo una serie de personas que las adoran. Y si no es sino ver la imagen del expresidente y de la defensa de las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, yo rescato 2 o 3 cosas que se han dicho. La primera, el apego al sitio, el habitar la cultura y otros asuntos de estos sí tiene que ser enseñado, sí tiene que ser aprendido. Y la familia, o lo que haga el efecto de la familia, o la familia ampliada, o la comunidad en ciertas regiones, es el primer nicho, el primer contexto donde esto se aprende. Y si ese nicho donde esto se aprende es un nicho que mira hacia afuera, con la esperanza hacia afuera, nunca tendremos aprecio por lo de adentro. Desde chiquito nos enseñan a que afuera está el Salvador. Es un nuevo mesianismo. Ahora, lo último es que nosotros, yo me acuerdo de mis clases de historia, me acuerdo de lo que Juan Gabriel me decía de las clases de arquitectura, nosotros no hemos aprendido, no nos han enseñado que varias de nuestras grandes civilizaciones, no solamente pueblos, sino civilizaciones, como la azteca, como la inca, como la maya y otras, fueron grandes constructores, fueron arquitectos, fueron ingenieros, hicieron acueductos. En esa época no tenían nada que envidiarle a las ciudades europeas. Eso se perdió como tradición y se perdió como un sentimiento de orgullo de pertenecer a una serie de poblaciones que pudieron hacer cosas tan importantes que no tenían nada que envidiarle a las poblaciones europeas y a la ingeniería romana. Ese es un lapso histórico terrible. Por eso está surgiendo este movimiento con Sousa de Santos, que es un portugués, no es ni siquiera un latinoamericano, pero que ha entendido muy bien la manera como Portugal sometió a Brasil y a otros autores aquello de la justicia epistemológica, es decir, de cómo los conocimientos ancestrales recuperados, difundidos, dados a conocer y mirados en su contexto, pueden entrar en competencia y pueden entrar en contraste y pueden entrar en complementariedad con otro tipo de conocimiento que ha adquirido el boato y ha adquirido el nicho y ha adquirido el fetiche de ser el conocimiento, como es el conocimiento académico, científico, tecnológico occidental. Para estos señores, ambos son tipos de conocimientos. Son funcionales en su contexto, pero hay conocimientos de cierto tipo que en varios contextos no son funcionales, sino disfuncionales. Crean resistencia a seguir en lo que allí hay de valores. Y hay otros conocimientos científicos que en otro tipo de nichos crean también disfuncionalidades. O sea, hay una posibilidad de entrar en diálogo, en conflicto y en interlocución. Pero para entrar en interlocución tiene que haber un reconocimiento del valor de ambos tipos de conocimiento y no de que el uno es necesariamente superior al otro. Eso está en discusión, sigue la discusión, pero me parece que es muy importante
porque es empezar a mirar formas de vida distintas a las que nos han enseñado que tenemos que vivir. Seguramente nosotros no vamos a dejar de vivir como vivimos, ya nos enseñaron a eso y estamos condicionados a una serie de bienes y de servicios que no los vamos a dejar. Sin embargo, cuando uno tiene, yo lo detecto por la dificultad, a mí me costó una dificultad terrible cuando yo me quedo tan abierto de mente, pero seguramente tan cerrado de cuerpo, ir a un sanitario en donde no había agua y uno hacía su deposición, si no era diarreica, era entonces medio dura, derecha, cogía después ceniza, la echaba y la orinada era por otro agujero. Eso era una, ¿cómo se llama eso? Una cisterna sin agua, una cisterna seca. Y había un recipiente que se sacaba al mes o los 2 meses y se utilizaba como elemento para abono. Pero yo me sentía extrañísimo allí. A mí me hubiera costado adaptarme. Seguramente lo hubiera hecho, pero me costaba muchísimo. Ahí entendía yo que la mentalidad abierta no es símbolo de apertura corporal. No puede tener una mente que permite captar las ganancias, pero un intestino que no le permite sino de poner en su sanitario en casa con agüita. Interesantes planteamientos y gracias por ir redondeando estas ideas tan maravillosas. Había pedido primero participación Marco Alexis y seguidamente también Elsa Strauss. Quiero brevemente mencionar algo que también vino a mi reflexión y es lo que tiene que ver con que precisamente cómo lo cualitativo tiene tanta relevancia para nosotros los que trabajamos de una u otra manera en el desarrollo o en alternativas que tienen que ver con lo psicológico. Cómo aunque lo numérico, lo estadístico nos ofrece cierta luz, ciertas ideas, ciertas nociones, a veces son vagas, a veces son como muy efímeras y muy ligeras. Definitivamente, a mi consideración, es lo cualitativo lo que nos ofrece una visión más profunda, más detallada de los aspectos de las distintas temáticas. Lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos este tipo de conversación al interior de nuestro grupo, que nos conocimos en la Universidad del Valle a inicios de la década de los 90, nos planteamos inquietudes. Inclusive cuando empieza todo esto de la situación del COVID, nos planteamos, por ejemplo, en cierto momento de discusión allí interna entre nosotros, compañeros, compañeras, ¿qué pensará el profesor Henry Granada de esta cuestión del COVID hoy en día? ¿Qué pensará la profesora Floral Bacano? ¿Qué pensará Álvaro Enríquez? ¿Qué pensarán ellos, ellas de todas estas detalles? Y quizá uno puede mandar una encuesta y A, B, C, D y 40, 50, 60, 70%, pero lo maravilloso de esto es el detalle, cómo a partir de estas articulaciones, de estas reflexiones que hemos logrado recopilar a lo largo de mediados de año hacia acá, por medio de tanto las entrevistas como los conversatorios, nos enriquecen la panorámica del trabajo psicológico, de las visiones, de las perspectivas, de las matices, de una manera para mí impresionante. Muchas gracias por permitirme manifestar este punto y entonces tendría, como dije anteriormente, la palabra Marco Alexis y seguidamente Elsa Strauss. Lo dicho últimamente en las 2 últimas diálogos me deja la inquietud siempre de cómo es que se puede favorecer, promover lo que es el vínculo con un territorio. De qué tipo de acciones son las que se pueden llegar a hacer para que las personas comiencen a querer sus entornos, comiencen a querer sus espacios, comiencen a querer sus países. Eso me remite a la cuestión que siempre se ha planteado con que lleva el nombre de ciudad educadora. Esa palabra de ciudad educadora ha sido una de las términos utilizados precisamente para que las personas desarrollen vínculos más fuertes con sus propios entornos urbanos. Hay un ideal con la cuestión de la ciudad educadora, es que las personas tendrían que poder amar a su propia ciudad y a partir de ese amor a su propia ciudad podrían desarrollar vínculos más cordiales, democráticos, convenientes dentro de la sociedad. Y una de las cosas de todos modos que se plantea allí en ese concepto de ciudad educadora es que la responsabilidad de educar a los ciudadanos no es de los maestros, o sea, no es de los maestros. O sea, esas figuras, esos sujetos que se encuentran en las escuelas y que están allí hablando con niños, o esos profesores que se encuentran en la universidad y que están allí realizando algún tipo
de enseñanza, de formación a nivel profesional. La idea de la ciudad educadora sobre todo es que todos somos maestros, o sea, la señora, el papá, el hijo, la vecina, todos de una u otra manera son los que están formando los hábitos que nosotros necesitamos tener para poder relacionarnos de una buena o mala manera. Lo que resulta muy claro es que el aprendizaje que nosotros tenemos de la sociedad donde estamos es que, por lo menos yo creo que en eso podemos coincidir precisamente también con lo que decía el profesor Granada, no es de apego precisamente a nuestra propia comunidad. O sea, es más bien un asunto como uno escucha sobre todo, yo he escuchado a muchos inmigrantes en otros países, les he preguntado por su país, y lo que uno siempre escucha es una andanada de críticas, y uno muchas veces se hace la pregunta, ¿y esto cuándo tiene fin? ¿Y esto cuándo? O sea, un colombiano que solamente ve la parte negativa de su propio país, ¿qué nos está diciendo de eso? O sea, ¿qué nos está diciendo eso con respecto a su país? Yo recuerdo que uno decía que él cuando salió de su país abrió los ojos, y a partir de abrir los ojos comenzó a criticar. Con ese tipo de experiencia yo me fui a los textos de identidad social y demás cosas. Y allí aparecía en esos textos referido a una cosa. Se supone que las personas, cuando tienen apego con su propio entorno, con las propias personas, siempre desarrollan estrategias de compensación de su propio, de lo que está criticando, de lo que considera que es propio. Es decir, yo puedo decir, esto está malo, pero mira que hay este tipo de ventajas, hay este tipo de cosas, hay este tipo de elementos positivos. Eso normalmente no lo encontraba en muchos inmigrantes colombianos. O sea, es como una especie de desapego total frente a lo que representaba su propio país. Entonces decía, y eso podría hasta explicar el hecho mismo que hayan decidido migrar. O sea, que no es un elemento que es cuando llegaron a un país como España, que comenzaron a desapegarse, sino que como que es un elemento que está presente en nuestro propio entorno. Finalmente el asunto tiene que ver con eso, o sea, nosotros estamos siendo educados por nuestro vecino, por nuestro amigo, no por el profe, sino por toda una sociedad que tiende a señalar que esto no vale la pena. Y a veces nosotros comenzamos a descubrir que esto vale la pena cuando viene un extranjero y nos lo dice. Como en estos días viene un suizo, un noruego, que es la sensación en Facebook, porque él dice, esto es maravilloso, o sea, Colombia es un lugar maravilloso. Y todo el mundo le dice, pero este tipo, ¿de qué es lo que está hablando? O sea, si pareciera que lo obvio que tendría que desarrollar alguien aquí frente cuando está en Colombia es decir que esto es una miseria, esto es una desgracia, esto es lo de lo peor y demás cosas. Pero él decía, no, aquí hay muchas cosas que yo no encuentro en mi propio país. Y sobre todo siento el calor humano, me encanta estas montañas, me encanta este ambiente y demás cosas. O sea, nosotros no hemos sido educados para querer nuestro propio entorno. O sea, creemos que lo lógico es despreciar en nuestro propio entorno. Y el problema es que tendemos a creer que los responsables son unos cuantos, 3 o 4, los maestros que tienen que hacer labores titánicas para tratar de ellos de crear ese tipo de apego. No, esto es un asunto de todos nosotros. Todos o sea, tendríamos que necesariamente comenzar a crear otro tipo de vínculo. Creo que en el momento, o sea, todas las dificultades que nosotros como colombianos hemos estado viviendo es básicamente consecuencia de eso. Desde la violencia que estamos viviendo, de la destrucción del medio ambiente, los asesinatos de muchos colombianos, creo que todo eso tiene que ver. Creo que el equívoco tiene que ver con que se obnubila bajo la idea de cultura y desarrollo. O sea, todo el mundo se nos promete que aquí va a haber desarrollo económico, bla, bla, tal, otra cosa. Cuando se está promoviendo un desarrollo a costa de las mismas vidas y posibilidades de las comunidades. Creo que parte de solucionar los problemas es básicamente comenzar a querernos a nosotros y sobre todo desarrollar algo que yo recordando a esta persona que estoy mencionando, a veces los colombianos no tenemos. Una de las cosas que me decía este inmigrante que él decía que se había vuelto muy crítico con su país y por todas las cosas, él dijo una cosa: Marco, yo no le debo nada a Colombia, me decía él. Yo a Colombia no le debo nada. ¿O qué le debo yo a Colombia? Pues yo no sé, vos estudiaste, a sacar otra cosa. No, yo no le debo nada. Yo comencé a tener una vida buena cuando me vine aquí a España.
pero yo a Colombia no le debo nada. O sea, creo que el apego es positivo cuando la gente aprende a desarrollar algo que se llama gratitud. Gratitud a lo que pudo haber dado, a lo que no pudo haber dado. Pues sí, nos falta esto, nos falta lo uno, nos falta cualquier cantidad de cosas. Pero creo que finalmente si la gente no aprende a desarrollar gratitud frente a su propio entorno, frente a lo que bien o mal ha recibido en sus propios momentos, pues sencillamente pues lo que va a pasar es que la gente se va a dedicar y va a ser como le decía la profesora Elsa, pues solamente va a estar pensando en la cuestión dinero y quién es el que me da más y quién es el que me da menos. O sea, y entonces yo desarrollo apego cuando recibo mucho, pero si no recibo mucho, pues entonces eso a mí no me sirve. Entonces, la idea, creo, la gratitud va mucho más allá de los beneficios económicos que uno pueda recibir o los beneficios materiales o cualquier tipo instrumentales que puedo llegar a recibir. Creo que eso es algo que no hemos podido, sobre todo, cultivar, aprender a entender que de una u otra manera somos afortunados por haber recibido bien o mal cierto tipo de cosas. Bien, eso era lo que quería como plantear. Y que hay que la cuestión, que hay la pregunta de, finalmente, es cómo es que se puede promover precisamente ese vínculo de apego a nuestro país, porque yo creería que nuestros grandes problemas no son problemas de tipo cognitivo ni político, son problemas de tipo emocional. Y el problema que tenemos nosotros los colombianos es que no queremos a nuestro propio país. Y mi idea sería, no lo queramos porque sobre todo no hemos aprendido a desarrollar una gratitud frente a nuestro propio pasado y lo que nos pudo haber brindado ese territorio. Muy bien. Pienso que hemos logrado recopilar hasta el momento estas voces, estas interpretaciones y estas perspectivas con sus respectivas reflexiones desde el anterior conversatorio con relación a esta temática del territorio y en esta continuación de esta segunda parte. Nunca nos planteamos en realidad como ofrecer unos puntos concluyentes o unas versiones pues ya definitivas de esto o súper avanzadas. Por lo contrario, pienso que lo inicial era precisamente preguntarnos, escucharnos y plantearnos inquietudes, lo cual cada 4 horas de desarrollo de la segunda parte. Si participantes y los demás participantes quisieran redondear sus ideas o ir puntualizando ciertos aspectos, pues lo podemos hacer de aquí al resto de la terminación de esta segunda parte y muchas gracias de antemano por ello. Sondra había levantado la mano, pero primero Elsa y después Sondra. No, yo solamente quiero invitarlos a que ustedes lean y escuchen el video que les mandé hoy a nuestro grupo. Y particularmente les quería comentar de que el encuentro campesino del cañón del río Micay se está llevando a cabo hoy y mañana en el Cauca. Digamos, los resultados que salgan hoy y mañana. Los resultados que salgan de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Cañón de Micay, ASCATAM, me los van a suministrar a través del chat y pues lo voy a compartir con ustedes. Okay. Creo que es bien interesante que escuchen el video de Felipe Tascón. Esta era mi invitación para ustedes esta tarde. Ok, bueno, gracias. Gracias. No, cuando hablaba del 19, yo pensaba que teníamos como una semana. Y la verdad que 19 es hoy. Hoy es aquel 19. Sí. Yo escuché el video y me parece que es un tema que podemos organizar para un conversatorio exclusivo del tema de la despenalización de las drogas. Es un tema fascinante que me encanta y que de eso sí puedo hablar mucho porque es un tema más legal con unas consecuencias culturales y sociales muy, muy, muy tenaces, entonces que podría ser perfecto para el debate. Pero sí, yo quiero finalizar la charla, pues, digamos, mi conclusión, haciendo alusión un poquito a lo que dijo Marco. Como dijo Henry, nosotros tenemos la posibilidad de pasar del plano teórico a la experiencia. Entonces yo no sería tan pesimista en decir que nosotros y generalizar como que no amamos nuestro país, porque hay cositas para rescatar. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, yo desde que yo vivo en el exterior, yo llevo 10 años por fuera y desde que vivo en el exterior he podido encontrar muchísima gente y es más del 90% de la gente de la comunidad que conozco
que la mayoría está trabajando duro en el exterior y haciendo muchas cosas con el fin de retornar a su país. O sea, no se imaginan su vejez o morir por fuera, sino retornar de pronto con una calidad de vida mejor, porque sí, puede ser que no, Colombia no le dio las oportunidades económicas que estaban buscando y acá se les dieron de una forma diferente, pero todo lo que hacen y ahorran y todo es para regresar a Colombia. Y de hecho lo sé porque yo estuve 3 años trabajando para Camacol Colombia aquí y lo que se estaba haciendo era ferias en todas las ciudades para colombianos que querían invertir en Colombia. Y era impresionante la cantidad de gente que quería comprar y que se metía en los procesos de compra en proyectos de vivienda en sus respectivas ciudades. Entonces, eso muestra que sí hay un apego afectivo. Ahora voy a poner un ejemplo específico de una amiga mía que era anti-Colombia. Ella era, ay, no, qué pereza Colombia, los colombiches y nada que ver. Y la escuché años y años y años y años en ese plan. Pues este año se consiguió un novio colombiano que vive en Colombia. Y el apego le volvió. Entonces, ahora está en Colombia, ha ido 2 veces en la pandemia y está haciendo planes para comprar allá. Y ahora ya, pues, yo le digo, ay, ¿qué pasó con los colombiches? Y entonces ya le da risa, pero es una forma de apego emocional. Cuando hay un apego emocional es importante. Y ahora el último ejemplo que quiero poner, y es que yo tengo 2 hijos y mis hijos salieron de Colombia muy pequeños, muy pequeños. Y mi hijo mayor, que ya es profesional y regresó a Colombia el año pasado, él trabaja con artistas, ¿cierto? Él tiene su propia compañía de artistas. ¿Y cómo les parece que su iniciativa fue hacer un proyecto donde vinculó al gobierno municipal? Él vive en Cali y hizo un proyecto que se llama Cali Escucha Local. Y está ayudando a los artistas locales y el alcalde y un par de secretarías lo apoyaron y lo que está haciendo es promocionar artistas de la región y haciendo que la misma región los consuma. Entonces, y es un pelado de 25 años que duró muchos años por fuera, se fue muy niño y todos los que están trabajando en el proyecto son gente joven y están haciendo apego, están haciendo patria y están haciendo una forma de construcción de amor de su país y que la gente empiece a elegir no los puertorriqueños porque cantan reggaetón, sino los latinos, los colombianos y especialmente los caleños que cantan reggaetón porque pues él está dedicado a la música urbana, pero es una manera de mostrar que sí hay una semilla. Ahora, ese apego que él tiene por Colombia de alguna forma viene de parte de su familia, porque independientemente que yo esté fuera de Colombia, yo siempre les he hecho exaltar su país, siempre les he dicho que ellos son colombianos a donde vayan, así tengan el pasaporte que sea, y que tienen que dejar en alto su nombre, el nombre de su país donde vayan. Y eso viene de la casa. Obviamente se refuerza un poquito con el sistema educativo que han tenido y con su entorno, pero sí parte de alguna manera de que cada uno de nosotros sembremos en nuestros hijos ese apego por nuestro país, por nuestra cultura. Aquí ser colombiano es una delicia. A donde yo llego y digo que soy colombiana, todo el mundo, ay, qué chévere las colombianas. Y a mí me encanta decir que soy colombiana. Entonces, y cuando puedo me pongo mi camiseta de Colombia cuando hay partidos y eso es una forma de mostrar patriotismo. Entonces, también es una decisión personal. No quiero ser tan pesimista como que nadie quiere a su país, no, si hay un sector que lo quiere y tenemos que seguir mejorando en eso para generalizarlo y que se vuelva una cultura. Y pues nosotros podemos ser los promotores de eso. Yo empecé por mi casa, hice mi aporte con mi niño y en lo que yo puedo, pues siempre trato de dejar el nombre de mi país en alto y lo defiendo a capa y espada, aunque estoy viviendo por fuera por otras decisiones, pero pues obviamente el territorio se lleva en el corazón y esto es una forma de mostrarlo como para concluir y finalizar mi intervención y darle las gracias por este espacio. Gracias, gracias querida Sondra por tu participación. Marco Alexis, también quería puntualizar algo o ya no, Marco Alexis. Puntualice, Marco Alexis, antes de yo pues, puntualizar. O sea, ya si pues quiere para cerrar, ¿no? Pues estaba esperando de pronto más bien que hablaran nosotros, pero bueno, sí, ya para hacer el cierre, recogería una idea que planteó el profesor Henry, el tema que quedó ahí pendiente sobre la formación del sujeto y demás cosas. Yo he escuchado ya en trabajo clínico cuando uno escucha a las personas sobre sus problemas, sus dificultades y demás cosas, muchas veces las personas que no son que están viviendo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali y que vienen de otros lugares de Colombia,
cuando ellos hablan, cuando ellos recuerdan sueños, a veces tienen un sueño, por ejemplo, hoy soñaron una cosa y es un sueño que lo remite como si fuera la infancia. Casi siempre esos sueños de infancia o que se viven como si fueran sueños de infancia, casi siempre recrean espacios donde ellos vivían. O sea, eso es como para recordar un poco la idea que señala el profe Henry, o sea, la idea de la formación de uno como sujeto está muy vinculado a un espacio especial donde uno ha crecido. Las personas cuando están recordando o están pasando por momentos difíciles, la muerte de un ser querido, la enfermedad, una separación aquí y allá, es cuando muchas veces comienzan a aparecer esos sueños y casi siempre esos sueños te devuelven de donde tú eres. Te ubican allí en ese espacio. Muchos lo viven con mucho casi como una especie de idea, como lo que decía la otra vez, como la idea del terruño, o sea, es como a veces como una manera de recrear, si quiere, esa calidez que se había perdido. A veces la infancia cuando ha sido muy cálida, precisamente se vuelve, se recuerda a través de los espacios donde se ha vivido. O sea, sin duda muchos colombianos tienen mucho de eso, o sea, sin embargo, yo creería que todas las problemáticas que estamos viviendo pareciera que no están indicando eso. Nosotros como colombianos no tendríamos que estar viviendo, por ejemplo, temas de violencia. Nosotros ya tendríamos que haber resuelto eso. Pero ese asunto todavía insiste como un mantra allí que se mantiene. Nuestros problemas del narcotráfico, la violencia, la que estamos viviendo, muestra que hay un asunto que se necesita ser resuelto. Necesitamos tratar de recuperar ese vínculo, si quiere, positivo, con eso sí, eso es algo porque hay que trabajar. Y creo que eso es algo que muchos de los que han querido trabajar para cambiar conductas colectivas insisten en lo mismo. Lo decía Mocos. Mocos lo decía, Mocos lo planteaba básicamente. Para que el bogotano, para el que vive en Bogotá, acepte conductas de cuidado de la ciudad, necesita recuperar su vínculo con la ciudad y un vínculo que lo sienta positivo como tal. Si lo que veíamos en Bogotá era el de desidia, de basureros aquí y allá, es porque la gente no está conectada emocionalmente con ese espacio, con esa ciudad. O sea, algo hay que hacer para que ese vínculo es. Y porque usted haga lo mismo en Madrid, tire una cosa, inmediatamente le salen 10 personas. Allá en Estados Unidos, en Nueva York no tanto, pero en muchas otras partes donde usted vaya y tire algo, inmediatamente le están cayendo 10. Usted como tira y además tenga su multa y además todo lo que le comienza a pasar, porque la gente siente eso como propio. Pero aquí no, pues aquí a la gente le da lo mismo. Aquí hay realmente un vínculo emocional roto. Hay un vínculo, lo que estamos viviendo no es producto de que nosotros somos brutos, porque nosotros no. Es un asunto emocional, no depende si tenemos títulos, no depende si el colegio que fuimos, es un asunto que se cultiva en las personas, que se cultiva en la calle, independientemente de qué llegamos a hacer. Y todas las problemáticas que estamos teniendo nos está mostrando eso. Pues idealmente, ojalá todos pudiéramos desarrollar ese tipo de cosas, pero creería yo que es algo que está por allí pendiente por destacar. Eso es lo que quería mencionar con respecto a esta cuestión. Gracias, y pienso que la última acotación de esta temática tan interesante por esta ocasión estaba en manos del profesor, maestro, doctor, no sé cómo prefiera que le llame, señor Henry Granada. Henry Granada. Bueno, yo creo que la labor que tienen, y en esto soy muy seguidor de Bronfenbrenner, en otras de pronto no, Bronfenbrenner escribió un librito que se llama Ecología del Desarrollo Humano. Y es de los mejores encuentros que yo he tenido en la vida. Yo lo conseguí en una feria en Bogotá, allá en Corferias, en el año 87. Y para mí fue un descubrimiento, porque pude entender un mundo de cosas y además porque el libro, la primera parte, está dedicada a su autobiografía, porque él llegó a construir la teoría de la ecología del desarrollo humano. Porque él llegó a pensar que entendiendo eso entendía un aspecto que es muy interesante. Él llega a decir, hay una discusión sobre la naturaleza humana y él propone, en mi vida profesional, y en esa época no tenía sino 55 años, él murió hace como unos 10, 15 años tal vez,
En mis experiencias, que estuve en África, que estuve en Rusia, él es ruso norteamericano, que estuve en Europa, etcétera, he descubierto que la calidad del entorno donde la persona se cría es su segunda naturaleza y que hay tantas naturalezas humanas cuantos entornos de calidad constituyen y configuran esa primera experiencia del ser humano. La experiencia de la naturaleza humana no es una experiencia intersubjetiva, no es una experiencia autónoma, no es una experiencia sola, es una experiencia de relación. Es decir, la relación puede variar O ecológica. según los diferentes entornos. Allí podemos hablar de varias naturalezas humanas, de manera que no podemos hablar de un universal de naturaleza humana. Esto tiene implicaciones sobre la ética, sobre bueno, un poco de cosas. Segundo, yo tuve una experiencia en Bogotá muy precaria, pero encontré una calidez con dos de las personas tremenda. Cuando yo fui a estudiar a la Universidad Nacional, yo no tenía en dónde quedarme. Tuve una experiencia, por otro lado, pues un señor que vivía en la carrera 11 con calle Novena, un poquito una olla en esa época, en el año 68. Vivía en un cuchitril, en un tercer piso, con su hijo, un compañero de universidad de su hijo, un perro grandote, lanetas, un gallo, y fui y llegué yo. Él me recibió. El señor se llamaba Cérvulo Echeverri, de los nombres que uno nunca olvida. Y él era un escribano del Senado. Él tenía allá, tenía que ir de corbata, era muy chistoso verlo salir de cipote, cuchitril, muy bien vestido. ¿Cuál fue mi experiencia? Yo viví allí 3 meses, estudiando mucho, contribuía con alguna cosita de ayuda allí. En la cama dormíamos él y yo. A medianoche entraba el perro que tenía frío y se acostaba en la cama, y a las 5 de la mañana entraba el gato. Teníamos una labor de convivencia tremenda. Yo me sentía muy bien allí, aunque fuera una situación de alta precariedad. A mí me enseñó, no, yo ya lo había aprendido antes, pero me rectificó y me contribuyó a verificar que la precariedad en la cuestión habitacional es un hecho importante, pero no es definitivo para que uno se sienta bien. Yo allí podía vivir, era un sitio muy peligroso, no podía llegar después de las 7 de la noche. Estudiaba, me iba muy bien en el colegio y tenía una calidez humana de relación con este señor y con el otro muchacho, amigo del hijo, muy buena. El problema fue que el señor se encariñó mucho conmigo, el hijo empezó a sentir celos y entonces le puso la dicotomía al señor: o se queda Henry o me voy yo. Y cuando el señor me dijo: Henry, yo a usted lo quiero mucho, lo llegó a apreciar, pero está el hijo de puta de mi hijo y yo tengo que preferir ese hijo de puta, preferirlo a usted. Entonces le va a tocar irse, busque para dónde irse, yo le ayudo, bueno, etc. Entonces fue una despedida amistosa, pero fue una despedida significativa. Yo no olvido esa experiencia y he tenido experiencias mejores que esas. Cuando estuve en la Universidad del Norte trabajando un año, uno de los aspectos que para mí fue muy importante fue la posibilidad de ir a preparar clases a Puerto Colombia. La Universidad del Norte queda en la vía Puerto Colombia. En esa época no había sino la carretera, la que llaman la carretera vieja, ¿no? Una carretera no muy amplia. Cogía el bus, llegaba allá a las 2 de la tarde, me bañaba de 4 a 5 y media, a las 5 y media o 6 comía mojarra frita con patacón, que era el plato preferido de ahí, me encantó, y de 2 a 4 leía, estudiaba, etc. Entonces la posibilidad de combinar playa, brisa y universidad era genial. Para mí fue un año en el cual fue muy definitivo, y esa experiencia, esa posibilidad de combinación para mí fue definitiva. O sea, uno, como dice un autor por ahí, de una película que se llama Tren Nocturno a Lisboa o algo así,
con Jeremy Irons. El autor de una de las obras, novelas que aparecen ahí, dice, uno siempre regresa a los sitios en que estuvo. Si no lo hace físicamente, al corazón le salen patas, pero allá se dirige. Entonces, digamos que hay unas experiencias ligadas a los sitios. Es que eso es lo que yo llamo parte de la territorialidad. Marcos decía algo de los espacios. Bueno, hablo de los sitios, que es un poco parecido. Entonces, los sitios lo marcan a uno, positivo o negativamente, y cuando uno ha tenido la posibilidad de ser una persona a la cual la familia quiere, aunque con disciplina, los hermanos lo quieren, aunque también le hagan disciplina, con los estudiantes tiene una relación más cariñosa que negativa, entonces uno crea ciertos ambientes en los cuales el cariño se vuelve una cosa relativamente habitual. No hay que hacer ningún esfuerzo por querer a ciertas personas. Cuando uno logra eso, la vida se le vuelve más suave porque donde uno vaya ha aprendido. Entonces uno transfiere experiencias emocionales. Cuando uno relaciona con la gente, uno trae un bagaje que inclusive le sirve de barrera contra la hostilidad. Yo tengo una compañera que es mucho más emocional que yo y que tiene una capacidad de establecer relaciones con las personas que es muy interesante cuando yo hago un viaje con ella porque somos muy diferentes, pero nos complementamos. Para ella las relaciones son muy importantes y las adquiere y me las comenta. Entonces, eso multiplica la posibilidad. En síntesis, las experiencias que uno tiene, que uno provoca, que uno provee y las que recibe, las transfiere a los diferentes sitios donde uno va. Cuando uno ha sido una persona que ha tenido el cariño como un elemento clave, uno no espera que por principio le vayan a dar duro donde va. Uno espera que haya la posibilidad de generar confianza. Y yo pienso que eso es un elemento muy importante, que ese es un capital social o un capital humano, como me quiera denominar, clave que hay que crear, que hay que cultivar en la juventud y ahora, y digamos, no solamente en la juventud, en todos nosotros. Ok, y esa era mi Muchas inspirada gracias. despedida. Muchas gracias. Pienso que resume en gran parte, profesor Granada, lo que se ha abordado. Muy interesantemente me llama la atención algo que iniciaste en aquella primera reunión acerca de la temática del territorio con lo anecdótico y culminas la conclusión entre el territorio y lo anecdótico. Pero en realidad se ha abordado lo anecdótico, un poco lo teórico, un poco la parte crítica, obviamente ha entrado aquí, la experiencia, la aplicación, la grado de la aplicabilidad de esta temática en distintas vertientes de trabajo, de personas aquí representadas en esta mesa, de lo metodológico, porque pues en los campos en que ustedes han abordado esta temática también, y finalmente lo conceptual. Creo que una gota de cada cosa y cada perspectiva ha aportado a esto. Finalmente agradecerles a cada uno de ustedes, a los participantes tanto de esta mesa como la anterior en la primera parte de la discusión acerca del territorio, como las mesas anteriores y los que han participado, las que han participado desde que iniciamos más o menos por julio con esta iniciativa, con esta propuesta de reconstruir, llamémoslo así, o elaborar o traer a la memoria esa etapa tan preciosa nuestra, tanto de ser estudiantes de psicología o como ser, en el caso de ustedes, profesores de nosotros en aquella época, puntualmente hablando de los 90. Gracias por todo su tiempo, por sus aportes, gracias a todos los que han aportado de una manera u otra, porque lo hemos hecho colectivamente desde el grupo del 91, todos y todas han aportado por ahí un recuerdito, una anécdota, algo significativo, una reflexión, y eso nos empujó a un grupo de nosotros, de ese grupo, formamos un grupo de trabajo, llamémoslo así, para construir esta propuesta, para desarrollarla como tal, donde está Elizabeth Torres, Sondra McCollins Garvin, donde está Maritza Orrego, Blanca Argenis Trujillo, Juan Carlos Torres, Marco Alexis, que aún está aquí con nosotros, y varios y varias personas que están en España, Mario, que está en España, Adalgisa, que está en España, algunos están en Canadá, en la Florida. Estamos regados por todos lados de esa cohorte del 91 y apreciamos como un tesoro haber estudiado psicología allí. Esos son los puntos importantes nuestros cuando nos reunimos allí a dialogar o a decir
a compartir anécdotas. Muchas gracias nuevamente a todos, a todas por escucharnos, todas estas reflexiones, todas estas entrevistas, todos estos conversatorios, las conferencias de Hernán de los Ríos. Todos los materiales están públicos y estarán allí públicos, mientras que, recalco, construimos ese libro, esa recopilación formal de este libro, tanto digital como en papel, y también ese documental que anhelamos también, ese audiovisual, documental audiovisual, para poderlo también compartir en las redes y en los medios en la Universidad del Valle y en otros sectores. Muchas gracias a todos nuevamente, a todas, y gracias, muy queridos. Gracias. Ok, y una buena Navidad. Henry, profesora Elsa, profesores Albert. Elsa, Marcos, Dalbert Les mando y un gran Sondra, abrazo que se a fue. todos. Y feliz Y un fiesta. saludo cordial a Jaime, que lo veo por allá atrás. Bueno, felicidades pues. Bueno, y muchas gracias que tengan un por- feliz año. Ya veremos el próximo año qué nos traerá. Esperemos que nos siga brindando la vida cosas buenas. Bueno, Ok, que tengan todos. Bueno. muy amables y gracias.